Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Recas y en este vídeo vamos a hacer una presentación sobre un esquema eléctrico. Tanto el esquema de fuerza como el esquema de mando lo vamos a representar con un programa de diseño para el montaje de este motor trifásico. Entonces, teniendo en cuenta este esquema tanto de fuerza como de mando, vamos a usar el programa Proficat para hacer el diseño de este circuito. Tengo que señalar que como esta versión del Proficat es la versión que no es para uso comercial, viene un poco limitada en cuanto a componentes y funciones. Entonces, en este esquema, como se puede comprobar visualmente, pues aquí tenemos dos contactores donde tendría que haber un contactor y un relé térmico. Entonces, quería hacer esa puntualización y es que no he podido descargarme para ninguna versión un relé térmico correspondiente a este esquema. Entonces, aquí, concretamente, este contactor, perdón, no tendría que estar aquí. Esto tendría que ser un relé térmico al cual se le añade pues esta lámpara. ¿Vale? Entonces quería hacer esa pequeña puntualización que por eso he utilizado dos contactores, ¿vale? Bueno, procedemos un poco a explicar el diseño, teniendo en cuenta pues el esquema que teníamos anteriormente, tanto de fuerza como de mando. Entonces, aquí están representadas las líneas, las tres líneas, el neutro y el conductor de tierra. Entonces, como he dicho, faltan bastantes componentes, con lo cual pues he tenido que utilizar estas bornas. En lugar de utilizar unas bornas normales, solamente tenían estas, con lo cual, pues bueno, he tenido que utilizar lo que tenía un poco al alcance. Bueno, como decimos, estas son las líneas, el neutro y la toma de tierra. Las líneas van enganchadas cada una a su borna. De las bornas salen los conductores correspondientes a cada fase que van enganchados al, eh, al magnetotérmico de corte. En este caso se trata de un magnetotérmico de corte general para poder enganchar las tres fases y el neutro. Sería cuadripolar. Del magnetotérmico saldrían los cables correspondientes a cada fase y los neutros que van enganchados al contactor. Aquí, como podemos comprobar, después del contactor tendría que haber un relé térmico que va en serie con este contactor, como se puede ver en este esquema. En este esquema aquí vemos representadas las líneas de fuerza. Aquí tenemos el magnetotérmico de corte con el interruptor de corte. Tenemos aquí la salida de neutro al circuito de mando, que es esta de aquí, esta línea que nos vendría por aquí. Y luego las líneas de fases que continúan hacia el contactor y del contactor al relé térmico. Y luego ya del relé térmico pues sale cada fase correspondiente hacia el motor. Este caso es un motor trifásico que funciona con corriente alterna, que viene designado como M1. Aquí tendríamos el conductor de protección, que es el que va enganchado a la carcasa. Y luego aquí en esta parte, que ya sería el esquema de mando, podemos ver los contactos auxiliares correspondientes, en este caso, al relé térmico, al cual va enganchada una lámpara denominada H2. Y del contacto número 96 del relé térmico saldrían los dos pulsadores que están conectados en serie, el normalmente cerrado, que sería el S1, y el normalmente abierto. El normalmente abierto además va, como se puede comprobar aquí, tenemos un cable que va al contacto número 13 del contactor y de aquí al 14. Y luego esta parte de aquí sería el KM1, que sería el A1 y el A2 de la bobina del contactor, al cual va enganchada una lámpara al neutro y la otra a la bobina del contactor.
Entonces, en este caso, pues este esquema de fuerza y de mando podemos verlo representado aquí, donde tendríamos los pulsadores, que serían el normalmente abierto y el normalmente cerrado, y aquí las lámparas correspondientes. Esta sería la lámpara correspondiente al contactor y esta otra sería la lámpara del relé térmico. Entonces, como hemos podido ver en el esquema, eh, todas las fases entran en el contactor, del contactor salen directamente hacia el relé térmico y el relé térmico tenemos aquí un pequeño puente donde estas cuatro conexiones de aquí, como hemos dicho antes que esto sería un relé térmico y no un contactor, pues corresponden a estos contactos, que serían el 95, el 97, el 96 y el 98, a los cuales el 95, como se puede ver aquí, va enganchada a la línea 1 y de aquí, del 98, sacaríamos el cable de fuerza de fase que va a la lámpara, a la H2, que sería en concreto esta lámpara de aquí y sería este cable de aquí, que saldría del contacto 98, va a la entrada de la lámpara y de la salida va el neutro, que es el que va directamente al magnetotérmico de corte. Luego del magnetotérmico de corte sale otro cable neutro, que es el que va a la lámpara del contactor. Y luego tenemos el otro neutro que va desde el A2 de la bobina del contactor directamente hasta el magnetotérmico de corte también. Y aquí pues tenemos los tres conductores de fase, que son los que llegan hasta el motor, que son los que alimentarían y darían eh, la alimentación a ese motor. Eh, Creo que no nos hemos dejado nada. Esto es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.